Hola, hoy Demian de Hermann Hesse. Hola de nuevo, bienvenidos una vez más a este lugar donde platicamos de libros. Hoy quiero hablarles de Demian de Hermann Hesse. Hermann Hesse, un escritor nacido en Alemania en 1877 y muerto en 1962. Nacionalizado suizo y ganador del Premio Nobel de Literatura de 1946. Demian es uno de sus tres libros más conocidos, junto con Siddhartha y el lobo estepario. Y para hablarles de Demian, en este video me voy a permitir ponerme un poco anecdótico. Yo leí Demian en la escuela, en la clase de lectura, así se llamaba la materia, que era lo que en otros lados sería literatura. En esa clase, en el segundo año, el profesor, de quien por desgracia he olvidado el nombre, nos hizo leer dentro del programa del curso Crónica de una muerte anunciada y Demian. A García Márquez yo ya lo conocía, pues había leído Cien años de soledad en la secundaria por la curiosidad que me causaba lo que decían mis hermanos de él en la casa, y en la secundaria me lo eché. Entonces, bueno, yo ya conocía cómo escribía García Márquez. Y sí, también me gustó mucho Crónica de una muerte anunciada. Tal vez después hable de ese libro. Es una buena idea. Tal vez al siguiente video abordemos ese título. No estoy seguro. Ya veremos. El punto es que después vino Demian. Y yo de ahí, de ese sí no sabía nada. No sabía quién era Hermann Hesse, ni que existía Demian, ni nada. Pero el libro estaba en casa, estaba en una encuadernación muy bonita, parte de una colección de esas que había en los 70 y 80 en México, de grandes obras del pensamiento universal, y había incluso algunas de premios Nobel, de la obra de premios Nobel. El caso es que ahí estaba, y cuando lo tuve que leer, no recuerdo cuál de mis hermanos me dijo, ahí está, en el librero tal, y, y me dijeron que seguramente me gustaría, que pensaban que me gustaría. Y no solo me gustó, me encantó. Durante muchos años fue uno de esos tres libros que más le marcan a uno, de esa pregunta que a veces llega y que a algunos les cuesta un poco de trabajo responder y a algunos no lo logran nunca. Si a mí me preguntaban durante mucho tiempo cuáles son los tres libros que más te han marcado, Demian era uno de esos tres, inmediatamente, sin duda. Demian, El retrato de Dorian Gray y Don Juan Tenorio. Esos eran mis libros, mis libros favoritos, digamos, en aquellas épocas. Adolescencia, primeros años de juventud. Al grado de que tenía varias ediciones de ellos. Iba yo, incluso a veces a propósito, buscando algunas ediciones. Llegué a tener 4 o 5 ejemplares de cada uno. Y después los fui regalando por afecto a gente importante. El punto es que de pronto un día descubrí que ya no tenía yo Demian. Pero hace unos días eh, me sobró tiempo. Resulta que de pronto me vi con un par o más de horas libres. Estaba yo en la calle y acabé, lógicamente, en una librería. eh, y en la cafetería adjunta a esa librería. Y me metí con la firme intención de no comprarme nada, pero ver lo que había, las novedades, tener un poco más de tiempo para no solo quedarme en las novedades, sino ir a rascar un poco más tranquilamente, que casi siempre procuro hacerlo en la librería, pero ahora tenía yo, pues de pretexto que tenía yo tiempo libre. Entonces, pues fui, me metí y yo estaba cumpliendo más o menos mi objetivo de ir nada más a andar y a ver. Hasta unos 40 o 45 minutos después que llegué a una mesa en donde estaban varios títulos en ediciones más bien baratas y además en oferta, de varios títulos, algunos de plano que yo considero clásicos, o bueno, clásicos, y tal vez algunos otros que sería discutible, pero se les acercan a los clásicos. Y ahí estaba este, Demian, que para mí sí es un clásico y es una edición de una editorial llamada
un libro de Venezuela. Eh, no es la mejor edición, tiene algunas erratas, pero a la hora que lo vi, lo tomé y viajé 40 años atrás y me acordé de aquel muchacho que conoció a Demian, que conoció a Sinclair y que se emocionó y que se apasionó de la historia y del encuentro y de lo que planteaban esos dos personajes que para mí fueron importantísimos en la construcción de mi ser lector y creo que también de, de esa visión que tenía del hombre adulto en el que me quería convertir. Lógicamente uno va integrando antes y después muchos otros ingredientes, pero en la adolescencia esos tres libros, que además, pues bueno, es bastante explicable que lo atrapen a uno en la adolescencia cuando se tienen ciertas inclinaciones, cierto temperamento. Eh, pero Demian a mí me impresionó, me apasionó. El profesor tenía un método padrísimo. En México decimos padrísimo para decir que estaba fabuloso. La idea era leer un capítulo cada clase, o sea, de una clase a otra en casa, y llegar para poder platicar de qué se había tratado, nuestras impresiones, las cosas importantes, las ideas del capítulo, y además cada quien tenía que llevar eh, un título alternativo para el capítulo. En Demian los capítulos tienen título. Entonces, nosotros los alumnos teníamos que ponerle otro título al capítulo. Esto era una artimaña fabulosa de parte del profesor porque obligaba a que aquellos que no estaban tan convencidos de leer el texto, si querían participar y si querían tener una buena calificación, pues lo tenían que hacer, porque para ponerle otro título al capítulo, había que saber de qué se había tratado y además en clase había que sustentarlo. Nos decía por qué. ¿Por qué tú le pondrías así? ¿O qué? ¿Por qué? Fue una clase fabulosa, por eso de verdad lamento profundamente no recordar su nombre, porque debería de darle crédito, pero no lo sé. Sí trataré de, si en algún momento por alguno de esos azares que tiene la vida, me encuentro con alguien que haya estado conmigo en esa clase, recuerdo a tres o cuatro personas, les preguntaré si ellos recuerdan ese nombre, porque debería de poder darle crédito y de verdad lamento no recordar su nombre. El punto es que era un gran profesor y esa artimaña, entre comillas, pues nos llevó a leerlo. A mí, de todos modos, el libro me apasionó, me encantó. Yo ya leía, era un lector, pues formado desde la familia, pero además ese me encantó porque me encontré en Sinclair, que es el protagonista, eh, un narrador protagonista, que para muchos es un alter ego claro de Hesse. Demian tiene muchos símbolos y es una novela escrita, eh, según los conocedores, a propósito, con cuestiones simbólicas, psicológicas, simbólicas y una serie de cosas que los conocedores, los analistas profundos, dicen que Hesse hizo a propósito. Y entonces, pues sí, se dice que sí es un alter ego directo de Hesse, Sinclair. Yo no estoy tan seguro, y para mi lectura puede o no serlo, no importa. Demian es un libro al que he regresado, lo he leído cuatro o cinco o seis veces, no estoy del todo claro, pero he leído varias veces el texto y esta vez, hace unos días que se conjuntaron estas coincidencias, pues lo compré el libro y me fui a la cafetería a leerlo y lo leí, no ahí en la cafetería, pero sí ahí y después en casa en unas cuantas horas lo leí casi de una sentada, pero sí en un día. Es un libro que ahora al lector que soy hoy eh, no le cuesta trabajo leer en un día, porque además de todo, pues aunque se descubren cosas nuevas cada vez, es un libro que ya conozco, entonces me puedo mover con mucha mayor facilidad en este texto. Aquel muchacho que fui no lo leyó de un sopetón, aunque también podría a lo mejor haberme seducido la tentación de avanzar en los capítulos, pero nos lo planteó de tal modo el profesor
que yo disfruté profundamente esa lectura de cada clase. Teníamos 2 clases por semana y, y entonces eso quiere decir que debemos haber leído el libro en a lo mejor un mes o mes y medio, no lo tengo claro, pero así me encantó. Y esta historia que nos cuenta Sinclair como protagonista, esta historia en la que él va decidiendo que estos momentos que nos cuenta a lo largo de toda su vida son momentos en los que él encuentra eh, hitos importantes en la transformación del niño en hombre, en su crecimiento, en su construcción como ser humano, que empiezan antes de conocer a Demian y después de, ya conociéndolo, en los encuentros que tiene con él, a veces en la búsqueda que tiene de volverlo a encontrar porque se le pierde de pronto en algún tiempo. Y para mí, precisamente a nivel simbólico, eh, pues estos dos no son dos. Para mí, Demian es una especie de alter ego de Sinclair, que es esa voz que está dentro de Sinclair eh, con la que Sinclair habla y que a todos nos pasa, ese con el que platicamos que somos nosotros mismos todos los días, ese a quien le decimos cómo eres bruto por haber hecho tal cosa, o a ese al que le decimos qué bien que lo hiciste, o al que le decimos échale brío, o al que le preguntamos en qué estás pensando, o con quien consideramos esas cosas que consideramos cuando reflexionamos y que somos nosotros mismos. Para mí, Demian es esa figura en Sinclair. Y al final, la escena final del libro podría, para esta lectura que yo le doy, tal vez confundir un poco, pero para mí es simbólico también. Lo que sucede al final del libro entre Demian y Sinclair, para mí también es simbólico, porque es el momento en el que ya ese personaje que nos está contando una vida de formación, se llame Demian, se llame Sinclair o se llame de otro modo, eh, logra conjuntar esas dos partes. Y entonces no es que se haya acabado su vida, pero sí se acaba la necesidad de andar en búsqueda de esa otra parte, de andar buscando el acicate, de andar buscando una voz externa para, para completar el equipaje suficiente para asumir la vida y reflexionarla y tomar las propias decisiones y crecer y asumirse cada quien como cada quien, de asumirse ese personaje en su imperfecta completitud, si se vale la palabra, si se vale la expresión. Tal vez hoy necesitaría mucho más que solo 3 oportunidades para hablar de los libros que más me han marcado. De hecho, a veces es algo que depende de ciertos momentos. Un libro puede volverse importante y después eh, quedar un poco a la saga y tiempo más adelante eh, volver a representar grandes importancias. La historia de uno como lector no es recta, no es lineal. La lectura lo va uno llevando por distintas veredas, por distintos caminos que a veces dan la vuelta y regresan, y a veces se van muy rápido para un lado y luego se dan la vuelta para otro, en fin, no es lineal, así que podría a veces regresarse a unos títulos y recuperarse otros que se habían olvidado, quién sabe. De modo que hoy me costaría mucho trabajo decidirme por solo 3 títulos, pero lo que sí puedo decir es que Demian es uno de los libros más importantes en mi vida y más importantes en un momento muy importante de la vida, que es la adolescencia y la primera juventud, en la que yo estaba precisamente empezando a buscar mi camino. Eh, un camino que pienso yo que nunca podemos saber si escogimos del todo, si escogimos bien del todo, pero, pero en el que al pasar de los años, pues uno va por lo menos aprendiendo a caminar, aprendiendo a conocerlo y a reconocerlo o a vislumbrarlo un poco. Pero en aquellos tiempos en los que todo es novedad, en los que uno no sabe nada, no sabe uno para dónde va, pero no puede dejar de moverse porque tiene que ir hacia algún lado. En esos tiempos, Demian fue muy importante para mí y ahora que lo encontré en la librería y lo compré y me senté a leerlo,
aunque esta es una edición que no es ni de lo mejor ni de media tabla, la verdad, me hizo recordar y me hizo recordar que yo tenía buenas ediciones de Demian, así que seguramente buscaré de nuevo una muy buena edición de Demian por lo menos, y lo volveré a tener porque parece mentira, me quedé sin él. Y entonces, pues me pasa un poquito como en la historia. De pronto Demian se me esfumó, pero un día me lo encontré de nuevo caminando y me da mucho gusto haberlo recuperado, porque ya de por sí forma parte de mí. Hermann Hesse, Demian, esta edición es un libro, yo les aconsejo que lo busquen en alguna de las otras muchas ediciones que hay muy buenas, y, y si ven una muy muy buena avísenme por favor porque me interesa.